Hoy te vengo a hablar de cómo es la vida de un músico acá en Cuba, desde los inicios de la carrera hasta cómo es el salario, cómo nos pagan, cómo es el proceso para poder trabajar ya como profesional, qué importancia tiene la universidad para nosotros como músicos, desde que empezamos, en fin, te voy a hablar un montón de cosas que probablemente tú no sabías de cómo es la vida de un músico cubano. Y mi consejo es que te quedes para que no te pierdas nada. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Terry Silva y hoy te vengo a contar cómo es la vida y la trayectoria de un músico en Cuba. Si eres nuevo por acá, no te olvides de suscribirte y tocar la campanita para que estés atento a todos los videos que subo. Básicamente son videos educativos, pero también te muestro un poquitico de mi vida. Hoy te voy a contar más o menos cómo es la vida de un músico en Cuba desde que inicia la carrera hasta que se gradúa y empezamos a trabajar de manera profesional. Y vas a encontrar cosas que realmente no te cuentan en ningún lugar. Soy Terry Silva. Comencemos desde el principio, los años de estudio. Profesionalmente hablando, debemos comenzar a estudiar a los 8 años y a los 10 años. ¿Por qué la diferencia? A los 8 años comenzamos con carreras largas, que es básicamente piano, violín, viola y violonchelo, que es lo que yo toco, el violonchelo. Y las carreras cortas comienzan a partir de los 10 años. Estas carreras son las restantes: flauta, saxofón, guitarra, percusión. Y para sernos profesionales, básicamente estudiamos un total de 9 años las carreras cortas y 11 años las carreras largas. La razón por qué hay una diferencia de años no lo sé. Y nos graduamos cuando terminamos lo que viene siendo el bachillerato, que para nosotros es técnico medio, pero bueno, para que lo entiendan mejor los que no son cubanos, el bachillerato. La universidad solo les pasamos a algunos, no todos pasan a la universidad, ya que no es obligatorio para hacerte profesional, o sea, para trabajar como profesional de la música. Lo que sí, en la universidad das otras carreras, o sea, puedes seguir estudiando tu mismo instrumento y graduarte como licenciado en performance, en inglés, en español es interpretación y profesor de ese instrumento, o puedes estudiar carreras como composición, dirección orquestal, sonido, musicología, entre otras. Aunque es opcional, la universidad realmente no te da muchos beneficios, exceptuando el título, por supuesto, que te sirve incluso para pasar maestría fuera del país, y te suben un poquitico el sueldo, el salario que vas a cobrar aquí en Cuba como profesor o en una banda, pero realmente la diferencia es mínima para los 4 años de estudio. Claro que si vas a estudiar otra carrera que no sea tu instrumento, sí vale la pena porque, bueno, es una carrera totalmente nueva. Ahora bien, estudiamos, como les expliqué, un máximo de 9 años para carreras cortas y un máximo de 11 años para carreras largas, para terminar cobrando 4.200 pesos, un poquito más, un poquito menos. De eso, o sea, cobras 4.000 algo más alto, pero realmente esos 4.000 algo en lo que te descuentan, la empresa, te queda como un 4.200 algo, cortico. Las dudas de Elisa creo que son 7.000 pesos y algo, pero en fin, al final, al cambio en dólares, literalmente no es nada. Yo les voy a dejar por aquí cuánto es el cambio en dólares. O sea, ese viene siendo el salario para cuando trabajas como profesor, trabajas con una orquesta subvencionada. Una orquesta subvencionada es una orquesta que trabaja más o menos una vez al mes, o a veces sí trabajan más días a la semana, pero cobran ese salario mensual y ya no cobran más nada. El salario mensual, por supuesto, se lo paga el gobierno, por eso se llama subvencionado. Aparte de eso, sí pueden conseguir algún que otro trabajo extra que podría generarle algún ingreso extra, pero básicamente eso es lo que cobras. Y si das clase en una escuela, eso es lo que cobrarías mensualmente. Quiero aclarar que toda la información que yo voy a estar diciendo acá es desde mi experiencia y mi generación. O sea, estamos hablando de las personas que estudiamos y nacimos sobre los 90, vamos a poner del 92, 98, y estudiamos música acá en Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque antes de mi generación había otras cosas. Y después de mi generación, por supuesto, ha cambiado muchísimo con la llegada del internet y un montón de cosas. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura basaron. Vamos a hablar ahora de los años de estudio, es decir, lo que aprendemos en la escuela. Básicamente toda la educación es totalmente clásica. ¿Qué trae consigo esto? Al menos, repito, en mi generación, por eso aclaré eso desde el principio, porque sé que antes de mi generación pasaron cosas y después de mi generación vinieron otras cosas. Yo voy a hablar desde cuando yo estudié. Tengo 30 años, estamos hablando de los 90, que estudiamos en los 2000. Yo empecé la escuela en el 2002 y me gradué en el 2013. Te preparan para estudiar música clásica. Siente lo del perro, pero es que no lo puedo evitar. Si me dejo ir por el perro, no grabo nunca, literalmente. O sea, lo que aprendes a tocar clásico, cualquier instrumento, es en base a lo clásico. Antes de nosotros ni hablar, pero bueno, ya en mi generación se incluía una asignatura que se llamaba Taller de Música Popular y Armonía Popular, donde malamente te enseñaban algo. Por ejemplo, en Armonía Popular malamente te enseñaban a leer descifrados muy malamente. Y también el profesor era muy chévere y lo que sabía que al final nosotros estábamos más para la música clásica porque es lo que más nos exigía la escuela y por tanto como que tampoco que se involucraba mucho, ¿no? Pero por otro lado, realmente un solo año de Armonía Popular y poquitísimo. Malamente a leer acordes y a entender el cifrado, o sea, cómo se leían los cifrados, y malamente también estructurar los acordes. Todo escrito, nada a la práctica. Entonces, en el taller de música popular dábamos, los que teníamos el placer de darlo, porque no era para todo el mundo, eran escogidos por año. Los que pasábamos este taller de música popular, lo que hacíamos era tocar en una orquesta que hacía música tradicional cubana. Nos quedábamos jazz o quizás otros géneros, más malamente música tradicional cubana. En cuanto a la historia de la música, sí trabajábamos los géneros, pero a nivel teórico. Que hacía que este género se comportara de esta manera, que era lo que caracterizaba a este género, pero como tal no lo practicábamos, no lo poníamos en práctica. Es decir, que el músico que terminaba la carrera y tenía intención
decisiones de no seguir con la música clásica porque, por ejemplo, el percusionista, pues de manera general, le interesaba más lo popular que lo clásico. Habían, sí, por supuesto, percusionistas que le gustan lo clásico, pero no era la gran mayoría. La gran mayoría lo que le gustaba era lo popular. Pero además, donde hay más trabajo en lo popular. Y entonces, de momento, sales de la escuela y estás como que literalmente desnudo a enfrentarte a la vida sin tener todo cubierto. Y que ni tan siquiera era una cosa como que tú pudieras ir a un lugar o un profesor, o por lo menos una asignatura alternativa, donde tú pudieras decir, bueno, con este profesor de manera alternativa, en mis ratos libres yo voy a ir y conversar con él para poder aprender de música popular. No, tienes que buscártelo tú por tu lado, o sea, literalmente por tu lado. Obviamente la educación era totalmente gratuita. Te daban los instrumentos de la escuela, a menos los instrumentos que no eran de percusión, porque como mi esposo es percusionista, se graduó de percusión, porque en realidad es pianista, pero no se graduó de percusión, él me explicó que realmente no. O sea, en la escuela lo que tenían eran los instrumentos allí y tú podías ir allí a estudiar en el aula, pero no te los podías llevar para la casa. Es decir, que te estabas compartiendo un mismo instrumento con todos los demás estudiantes. Pero fuera de eso, sí realmente te daban los instrumentos y te los podías llevar para la casa. Pero esos instrumentos estaban en muy mal estado y nuestros padres tenían que sacar dinero para poderlo arreglar. Igual se agradece, ¿no? Porque no es lo mismo arreglarlo y además te lo daban durante toda la carrera, o sea, durante todo el tiempo tuyo dentro del mismo centro educativo. Pero sí tenían los padres que sacar dinero donde no había para arreglarlo. Y las cuerdas, por ejemplo, en mi caso, que yo soy chelista, las cuerdas te las daban a la misma escuela. Cada vez que se te partía, tú podías ir y pedir una, pero casi siempre de muy mala calidad, es decir, que tenías que ser el mejor instrumentista. O sea, un músico cubano que es bueno, créeme, que es bueno por todo lo que tenemos que pasar para poder estudiar con instrumentos y con condiciones muy malas, la verdad, realmente. Los pianos, los que son para piano, son los que mejor tenían el piano, pero eran para los pianistas, para que los pianistas estudiaran. A veces las aulas de solfeo también tenían buenos pianos, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle ahora mismo porque lo que quiero hablar es otra cosa. El caso es que al final los padres se tenían que invertir muchísimo. Y en cuanto a la educación, o sea, lo que es la parte del aprendizaje, realmente nosotros, por lo menos mi generación, tuvo mucha suerte de tener profesores buenísimos y profesores súper entregados a lo que era la enseñanza, la verdad. ¿Qué pasa? Que siempre estaban las asignaturas como el instrumento principal y el solfeo, que sí necesitabas clases extra. ¿Por qué? Porque el solfeo te daban 2 turnos a la semana de 45 minutos y el que no sabe qué cosa es solfeo es entrenamiento auditivo, es decir, entrenarte para poder reconocer ritmos, melodías, intervalos, escalas, todo lo que lleva acá el oído. Entonces, eso realmente requiere de muchísima práctica y es algo que tú no puedes hacer solo. Tú puedes hacer solo estudiar escalas, cantadas y esas cosas, pero reconocerlas, hacerlo solo, aunque realmente practicarlas ya por ahí te vas como acostumbrando al oído, pero no es lo mismo nunca. O sea, necesitas una persona que te practique. Entonces, era muy poquito tiempo de clase a la semana en la escuela y casi siempre teníamos que acudir a un profesor particular, es decir, un profesor privado. Pero era la única asignatura. Y lo otro, el instrumento, porque él pasaba exactamente lo mismo. El instrumento eran exactamente 2 turnos a la semana de 45 minutos y por mucho que quisieran, los profesores no daban abasto. Entonces, era antiético que el profesor de la escuela te diera clases privadas, aunque sí habían casos que sí se daban y se hacían, pero no era lo más común. O sea, no era ético que el mismo profesor de la escuela te diera clases privadas. Entonces acudías a otro. En fin, pero que realmente esas dos aristas, o sea, lo que es el instrumento principal y lo que es el entrenamiento auditivo, sí es súper importante practicarlo muchísimo. Entonces, las demás asignaturas no. Y realmente tuve la posibilidad, mi generación tuvo la posibilidad que todavía quedaban maestros espectaculares. Ya después de eso, no creo que es que los maestros espectaculares no estaban o es que los que venían detrás no fueron buenos. Creo realmente que se perdió muchísimo el interés. Falta de recursos, entre las malas condiciones y entre los malos salarios, pienso que sí, han perdido mucho el interés. Entonces, debido a esto que les acabo de contar con respecto a la preparación de la escuela, por supuesto que la mayoría de los músicos cuando salimos lo que queremos es trabajar en música popular. ¿Por qué? Porque es la que mejor se paga. La música clásica, no sé si en Cuba nada más y en el resto del mundo, realmente no puedo hablar del resto del mundo, puedo hablar de Cuba. En Cuba la música clásica se paga muy mal. ¿Qué es lo que sucede con los músicos? Que tú puedes trabajar, por ejemplo, en 2, 3 orquestas, más dar clase en 2, 3 escuelas, entonces por ahí más o menos haces como un combo y entonces ahí ya tendrías un dinero más o menos responsable para poder subsistir, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, que es cello, o sea, mi instrumento es grande, el transporte ya es un problema, moverse con el cello. Sé que mucha gente lo hace y lo entiendo perfectamente, pero no es mi caso. Yo tengo que poner en pausa la música no solamente para el transporte, pero otros asuntos personales, pero realmente es muy complicado moverse con un instrumento tan grande. Hay muchas personas también que se quedaron en orquestas clásicas y hoy por hoy están fuera del país porque en viajes que dieron con la orquesta se quedaron en ese país. Perfecto. También lo otro que a mí ya la música clásica realmente yo ya no quiero saber. Yo sé que soy chelista, se supone que me debe gustar la música clásica, pero no es el caso. Realmente ya yo estoy saturada de la música clásica. No es que no me guste, pero ya. O sea, ya yo cerré con eso. Experimento mucho en el mundo de las bandas sonoras, etcétera, y es lo que me gusta, es lo que me gustaría hacer. Al final se mezcla un poco con la clásica, pero no la música clásica como la conocemos con los compositores ya establecidos, no. Ya, eso ya yo para mí lo cerré. Sí conozco amistades mías que gracias a estar en una orquesta acá en Cuba han viajado y se han quedado en otros países. Y por supuesto, han seguido la música desde otros países y espectacular. De hecho, me alegro muchísimo por ellos. Pero hablando en plata y en buen cubano, lo que más menos te da para subsistir y vivir malamente es la música popular.
después de graduado, con título en mano, después de pasarte 9 y 11 años estudiando música. Tú dirás, bueno, ya, después de graduado, tú vas y ya empiezas a trabajar. No, cariño. Aquí en Cuba existen empresas de representación artística que básicamente lo que hacen o lo que deberían hacer es buscarte trabajo. Porque déjame ver cómo explico esto sin que se enrede. Si no estás contratado con una empresa, no puedes trabajar. O sea, que tienes que estar contratado en una empresa para después poder trabajar. Y aquí es donde viene el pollo, el arroz con pollo. La empresa no te acepta si no tienes trabajo. Y el trabajo no te acepta si no tienes empresa. Yo explico esto y no sé ni por dónde voy a empezar. Bandas, orquestas que ya están conformadas y tienen su empresa, obviamente. Te pueden llamar y decir, bueno, yo necesito pianista, necesito saxofonista, necesito flautista. Y van y el director de esa banda te contrata en esa empresa. Por ahí todo bien, ¿verdad? Pero ahora tú quieres trabajar de solista o quieres crear tu propio grupo, tu propia agrupación, tienes que tener primero el trabajo y después ir a la empresa para que te contrate. Y tú dirás, bueno, vamos a ver si hay un lugar X, un bar, un hotel, por ejemplo, te quiere contratar para que trabajes ahí, a hacer shows. Y bueno, ese hotel está dispuesto a darte todos los papeles que necesitas para que te den la empresa. Ya, ¿verdad? Después el hotel te da los papeles, tú haces todo el trámite del papeleo necesario y vas a tu empresa y te contratas. No, cariña. Seas músico graduado, con título en la mano, años de estudios, no importa lo que pase, usted tiene que audicionar. Ahora yo digo, bueno, como orquesta te entiendo, porque dices, bueno, a ver, todos son graduados, todos tienen títulos, pero a lo mejor juntos no tocan bien, entonces yo no le voy a dar papeles a una agrupación que no está bien. Y yo, perfectamente, ahí estamos claros. Pero un solista, por ejemplo, que quiere tocar solo, no sé, un pianista, un saxofonista, yo como chelista, por ejemplo, que puedo tocar con background, consecuencia, tú dirás, bueno, ¿qué más te da si ya tengo mi papel, mi título? Yo me gradué, o sea, pasé un bolón de años estudiando y estudié música clásica, tocar música popular. ¿Por qué no? Voy con mi título, voy con los papeles de la empresa que me está pidiendo, es decir, con el papel del hotel o del restaurante o del lugar que sea que me está pidiendo y ahí me contratas directamente. No, aún así tienes que audicionar. Como si eso es como si nada. Ese título es como si nada, no existe. Es como si tú te hubieses pasado 11 años de tu vida estudiando por gusto. Vamos a obviar esta parte. Ya pasamos a esta parte burocrática. Tienes empresa, estás contratado ya sea con una agrupación o tú como solista. Viene el tema PAU. Ya hablamos de lo que son salarios básicos. Cuando trabajas con una agrupación que no es subvencionada, como expliqué al principio del video, simplemente tienes pagos por trabajo. Es decir, trabajas en un hotel y te pagan X cantidad de dinero. Trabajas en otro restaurante y te pagan X cantidad de dinero. Haces un concierto en un teatro y te pagan X cantidad de dinero. O sea, que cobras por trabajo. En este punto, el músico realmente cobra más que los salarios medios del país, porque no puedo decir otra cosa. El asunto está en cuándo lo cobras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes trabajar el 15 de enero, por poner un ejemplo, y puedes cobrar fácil, pero fácil. Tienes un poquito de suerte el 15 de marzo. Eso es con suerte. Normalmente es para el 15 de abril o el 15 de mayo, dependencia. Te puedes meter 5 o 6 meses sin ver un peso. Trabajaste 4 o 5 días en el mes, a veces salen todos los trabajos relativamente juntos o uno cerca del otro, pero a veces pasa que cobras uno hoy y después te metes 3 meses para cobrar el otro y así sucesivamente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, puede realmente pasar muchas cosas. Puede ser que el lugar que te contrató no pagó a tiempo, se demoró en pagar. Puede ser que cuando ya tenían todo cheque hecho, todo listo, el director de ese lugar no firmó el cheque a tiempo. Pueden pasar 15.000 cosas. Puede ser que la empresa se le olvidó avisarte que tienes que cobrar. Muchas cosas pueden pasar. El caso es que al final terminas cobrando cada 4, 5 o 6 meses. El pago es una cosa realmente complicada. Hay orquestas que tienen sus propios productores que invierten en esa orquesta, lo que significa que puede ser que te paguen ese mismo día el trabajo del bolsillo del productor. Esos son acuerdos al final dentro del grupo y el productor cuando cobra el dinero de la empresa entonces recupera su dinero. Y por supuesto igual tú vas a seguir pagando tus impuestos. O sea, igual vas a seguir pagando la ONAC, como se llama acá en Cuba. No importa que te lo paguen por adelantado o te lo paguen cuando sea que saque el dinero de la empresa. El caso es que tú siempre ese trabajo te va a salir a pagar. A ver, no siempre tienes que llevar un cúmulo de dinero para entonces tengas que pagar impuestos, pero al final tienes que declararlo. Por ahí van el tema de los pagos. Como ya te había mencionado, lo bueno que tienen los músicos es que tú puedes trabajar con diferentes orquestas. Más de eso puedes dar clases en varias escuelas siempre y cuando el tiempo te dé. En Cuba le llamamos doble vínculo. Es decir, que tú tienes un primer vínculo que es tu vínculo, el más importante. De hecho, tienes que pedirle siempre una carta a ese director para que ese director te permita trabajar con otros grupos. ¿Qué pasa con esto? Que ahí tenemos varias cosas en contra. Puede ser que el director no tenga ganas de darte el doble vínculo y no puedas trabajar con más nadie, porque suele pasar. En este caso, casi siempre los músicos lo que hacen es irse de su orquesta. Tienen que ser una orquesta de muy alto nivel y que paguen muy bien y que tenga mucho viaje para que el músico diga, bueno, ya, ni modo, me tengo que quedar aquí. Fuera de eso, al final el músico siempre termina dejando esa banda porque no puedes reducirme a ti cuando yo quiero tocar con otras bandas y no solamente por dinero. La mayor parte de las veces es porque quieres ampliarte, quieres conocer cosas nuevas y tocar música nueva. Pero lo normal es que el director tuyo te dé cuantos doble vínculos tú pidas siempre y cuando no te coincida con el grupo. Ahora, bien, hay otro problema. A veces ni siquiera es el asunto legal, porque vamos a suponer que tu primer vínculo no se meta, o sea, tu director del primer vínculo no se meta contigo en cuanto a más trabajo. Puede pasar que cuando tú te encontrates con el segundo vínculo, ese director del segundo vínculo se ponga bravo porque tú tienes que mandar a un suplente para tocar ese día porque tienes que priorizar a tu primer vínculo. Esto es un ejemplo. Pero en realidad muchas veces el músico dice, bueno, si yo trabajo contigo y tú me estás pagando, ponle
5.000 pesos, pero tengo otra agrupación que me está llamando para tocar el mismo día y me está pagando 20.000 pesos, obviamente el músico va a ir por el de 20.000 pesos y va a ponerte un suplente que te da el trabajo bien, por supuesto. No todo el mundo lo hace así, pero las personas que tienen ética, los músicos que tienen ética siempre buscan un suplente que sea bueno y que te vaya a hacer el trabajo bien, para que te haga el trabajo ese día. Eso no significa nunca que tú vas a dejar de estar con la banda, simplemente que ese día esa persona te va a cubrir en el trabajo, ahorita te estás cubriendo en otro lugar, pero ese otro lugar te está pagando más. A veces, la mayoría de las veces es por esto. También pasa mucho, por ejemplo, que a veces hay un trabajo en una provincia y tú no tienes ganas de irte para esa provincia y prefieres coger trabajo aquí en La Habana. Y bueno, también pasa eso, que mandas un suplente para la provincia con esa agrupación y te prefieres quedar aquí en La Habana. El músico cuando se va a provincia tiene todos los gastos cubiertos, transporte, hospedaje, comida, etcétera. Mentira, siempre gastas dinero porque entre que tú terminas de comer, entre la cena, lo que viene siendo la cena, a que tú tocas y a que tú terminas de tocar, que es casi siempre de madrugada, ya tienes hambre de nuevo. Siempre vas a estar en algo. Si la provincia es demasiado lejana, como aquí siempre se viaja en guagua, se demora muchísimo los viajes, estamos hablando de 12, 14 horas de viaje en guagua. En ese tránsito de viaje tienes que gastar dinero en comer. Siempre se gasta dinero y además de eso, cobras por cheque. Es decir, que cobras en 4, 5, 6 meses. Vamos a hablar de los instrumentos. Al menos tu primer instrumento, el primer instrumento tuyo personal que no te lo da la escuela, el que tú tienes, el primero con el que comienzas a trabajar, tu instrumento te lo compró tus padres. O quizás tuviste la suerte que algún músico le gustaste cómo tocaste y te lo regaló, o alguien, algún familiar tuyo que te quiso ayudar, te lo regaló. Casi siempre no es el mejor instrumento, pero sí tiene las condiciones necesarias y mínimas para tú poder comenzar a trabajar. Luego de esto pueden pasar dos cosas: mantenerte con el mismo instrumento e irle mejorando a medida que vas cobrando. O de lo contrario, sales de viaje con alguna agrupación donde te pagan muy bien y te haces un instrumento muchísimo mejor. Otra cosa que suele pasar muchísimo es que nosotros los músicos, además de músicos, somos negociantes. Es decir, que muchos de nosotros cuando viajamos traemos cosas para vender para acá, para Cuba, y con eso nos hacemos de un dinerito para poder ir mejorando también nuestros medios de trabajo. Pero también vas comprando accesorios para trabajar. Un ejemplo, el guitarrista tiene que comprar un pedal o debe comprar un pedal. Los compositores tienen que hacerse de laptops para poder componer, lo digo por experiencia propia. Sin contar el almacenamiento, porque por ejemplo yo que soy compositora, el almacenamiento no me es suficiente nunca. O sea, yo compré una laptop de 2 terabytes y tengo un disco duro que no es mío, está prestado, pero bueno, tengo un disco duro de 1 terabyte y no me alcanza. O sea, fíjate que somos mi esposo y yo, que no solamente es lo que utilizo yo, sino también lo que utiliza él, y realmente no me alcanza, porque en los plugins, los bancos de sonido, todavía me faltan plugins y bancos de sonido por instalar, y básicamente ya tengo la laptop y el disco duro, así tienes que ir invirtiendo muchísimo. Y eso que yo no me dedico a la música al 100%, mi esposo a un 50%, pero la composición es algo que no he parado de hacer y voy a seguir haciendo, y quizás ahora con las redes sociales andando, quizás también la incluya, pero mi esposo se dedica a la música un 50%, así que él sí sigue trabajando, no como su fuente principal de ingresos, pero sí sigue trabajando, porque él es un músico popular, yo no. El perro. No, pero yo no voy a parar el video. El perro va a seguir ladrando y ustedes van a escucharlo como lo escucho yo. Entonces, pues nada, eso fue todo por el video y espero que les haya gustado. Así que la próxima vez que veas algún cubano músico en las redes, por favor, sea amable con él, que créeme que ha pasado muchísimo trabajo. Eso sin contar que no hablé de los apagones, el transporte, la exigencia de la escuela. Imagínense un dato corto para terminar el video. Si nosotros bajamos la nota de menos de 85 puntos del instrumento, nos quitaban la escuela, nos botaban de la escuela. Tú podías suspender incluso otras asignaturas, a ellos no les interesaba. Incluso otras asignaturas dentro de la misma especialidad de la música. O sea, no solamente estamos hablando de matemática, español, historia, no. Otras asignaturas de la música las podías suspender, que esto pasaba en la mano, pero el instrumento, si bajabas de 85 puntos, literalmente te botaban de la escuela. Sí, recibimos una educación excelente, no se puede decir otra cosa, pero repito, es de mi generación. Lo que vino detrás de mí no se compara con el nivel que teníamos nosotros cuando estudiábamos, ni remotamente. Espero realmente que les haya gustado el video. Díganme si quieren más videitos así. Esto es un tema realmente que domino muchísimo y eso que estoy bastante desconectada de la música. Así que nada, déjame dicho en los comentarios si tú conocías todo esto, qué te pareció, qué de las cosas que te conté te parecen más impresionantes. Si eres músico, cuéntame cómo es en tu país. Escríbeme en los comentarios, escribe bastante, mucho, que me hace falta subir muchísimo al canal y no sabes lo que me ayuda que tú dejes un comentario. Por favor, comenta, dale like, compártelo, para que más personas vean cómo es la vida de músico acá en Cuba. Y cuando nos encuentren por ahí en un reel, en las redes sociales, o quizás vayan a tocar a tu país, les dejo un poquito de cariñito, porque créeme que pasamos muchísimo trabajo y la carrera es enormemente larga. Acuérdate de suscribirte, no se te olvide que es gratis. Te quiero, bye.